día pues seamos enriquecidos por la bendita palabra del Señor en esta noche. Bueno, pues nos iniciamos, Luis. Quedemos pendiente preguntas que vamos a colocar delante de nosotros y yo creo que es una de las preguntas importantes. Se habla de ella sobre la voluntad de Cristo, si éste tenía una, si tenía dos. Explícanos, ¿qué dice la Biblia referente, en qué nos basamos y explícanos si tenía una o dos voluntades con el Padre? Adelante. No, es una de las preguntas difíciles que va todo dentro de la última pregunta que contestemos y era la unión hipostática. Las dos naturalezas que se unen en la misma persona del verbo. Eso es la unión hipostática. En esa unión hipostática, hermanos, las naturalezas tienen sus propias propiedades. Quiere decir que la voluntad divina tiene todos sus atributos y la unión humana o la naturaleza humana tiene todos sus atributos. Las dos son muy completas. Quiere decir que Jesús, al mismo tiempo, es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo y tan humano como tú. Ni la naturaleza divina engrandeció a la humana para hacerle un superhombre, ni la naturaleza humana rebajó o menoscabó la naturaleza divina, sino que esas dos naturalezas se unen hipostáticamente en la persona del Verbo. Por tanto, todo lo que se atribuye a las naturalezas afectan a la persona del Verbo que es Jesús. En Jesús solo hay una sola persona. No hay dos personalidades, no, hermanos, sino que las naturalezas tienen sus propias propiedades. Jesús, al tomar una condición humana, como dije el otro día, no saltó el vallado, no poseyó a nadie, no, tampoco, hermanos, se vistió de un jersey de humanidad, no, sino que originalmente, cuando en el Lucas 1:35 dice la Biblia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, en el mismo segundo donde fue concebido, ahí, hermano, esa humanidad no era personal, porque en Jesús no hay dos personas, ni era impersonal, como he dicho, para ponerse un jersey, sino que era impersonal, quiere decir, se entretejió en la misma persona del Verbo. Por eso esa naturaleza humana convivirá eternamente para siempre, aún en el cielo, con esa humanidad glorificada. Ahí está, hermanos. Por tanto, incluso en el cielo Jesús es Dios y es hombre, es divino humano en el cielo. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Por tanto, hablando, hermano, de esa unión hipostática, si esa naturaleza asumida es completa, entonces está compuesta esa naturaleza de espíritu, alma, cuerpo y voluntad. Por tanto, tenemos que confesar que en Jesús hubo dos voluntades. Ahí está. Hubo una falsa doctrina hace siglos, hermano, que se llamó la primera falsa doctrina, que le llamaron el monofisismo, que era una sola naturaleza, una sola voluntad. Entonces contraatacaron al monofisismo haciendo congraciarse con otra doctrina que le llamaron el monotelismo. El monotelismo se le llama que tiene dos naturalezas y una sola voluntad. Después, hermano, de años investigando bien en la doctrina, en la Biblia, llegaron, hermano, al acuerdo en un concilio de romper, hermano, el monotelismo para traer, hermano, el dicotelismo, que es las dos voluntades que hay en Jesús.
ya que esas voluntades se deben reconocer en Cristo, dos voluntades naturales y dos modos naturales de actuar, indivisos, incambiables, inseparables e inmezclables completamente. Por tanto, tenemos que decir que la perfección de la naturaleza humana exige obligatoriamente la voluntad, por ser una potencia suya natural, al igual que lo es el entendimiento como resultado claro. Asumir la naturaleza humana, el Hijo de Dios no sufrió menoscabo, ni se aminoró, no alguno, en lo que es propio de la naturaleza divina, a la que tiene su propia voluntad. La voluntad es una potencia natural y sigue necesariamente a la naturaleza. ¿Me puedes decir de dónde salen las voluntades? La voluntad sale desde la naturaleza que la ministra la persona. Les voy a poner un ejemplo para que vean, hermano, de dónde sale la voluntad. En Dios, hermano, en el Dios Trino, quiero decirles que hay una sola voluntad. Si la voluntad saldría desde la persona, entonces diríamos que en la Trinidad hay tres voluntades porque hay tres personas. Sin embargo, decimos categóricamente, y la Biblia enseña, que en Dios solo está la voluntad del ser de Dios, que se manifiesta en tres personas. Por tanto, la voluntad sale desde la naturaleza divina, que la ministran las tres personas de la trina deidad. Por tanto, la voluntad sale de las naturalezas. Aleluya, que es el que da potencia a la persona, pero quien administra todo es la persona. Por tanto, en Jesús hay dos naturalezas. Al haber dos naturalezas, hay dos voluntades. Pero quiero decirles desde aquí que en Cristo posee dos voluntades, dos operaciones naturales, divina y humana. No se oponen entre sí nunca, ¿eh? En Jesús no hay ningún esquizofrénico, sino que cooperan de tal manera que el Verbo hecho carne quiso humanamente, en obediencia a su Padre, todo lo que había decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo no se resiste ni se opone, sino que se subordina a la voluntad del Omnipotente. Por tanto, tenemos que decir, ¿dónde vemos en textos bíblicos que en Jesús hubo dos voluntades? Primeramente podemos decir que en Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Por tanto, al hacerse hombre se hace siervo. Se limita, al limitarse, hermanos, aleluya, entonces obedece, pero no puede obedecer como Dios, tiene que obedecer como hombre. Por tanto, ahí está, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, ahí está la voluntad humana, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, pero si la voluntad del Padre y del Hijo es la misma, pero al tener ahí la voluntad humana dice, porque no he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Dónde la podemos ver, hermano, las voluntades más explícitamente? En la oración del Getsemaní. En la oración del Getsemaní, ustedes pueden leer, hermano, aleluya, que en esa oración decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿ves? Esa es la voluntad humana, ahí hay dos voluntades, sino tu voluntad divina. Aleluya. De alguna manera le estaba diciendo al Padre, si es posible, si hay otra forma, eso lo estaba diciendo como humano, aunque no se pueden separar, ¿eh? He dicho que son incambiables, hay una sola persona. Si es posible, si hay otra forma. Sin embargo, el Padre dice, no se puede. Yo me imagino al Padre con el Hijo allá arrodillado, si es posible, agonizando, dice la Biblia. Su tristeza era hasta la muerte. Válgame Dios, hermanos.
Oh, Dios mío. Tenía angustia, angosto, aplastado, machacado. Era el dolor del Getsemaní. Nunca se olviden, hermano, de esta palabra que les voy a decir. Que la cruz es el resultado del Getsemaní. Si la decisión no se toma en el Getsemaní, no hay cruz. Pero qué bueno, la cruz es el resultado del Getsemaní. Hay más dolor en el alma que en el cuerpo, hermano. Ahí es donde más dolor pudo tener. Tristeza hasta la muerte, agonía, eso es lo que dice la Biblia. Aleluya, angustia, del verbo angosto, aplastado, hermanos. Su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Y él clamaba al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era la copa de la ira de Dios. Me imagino al Padre delante del Hijo, con la copa que tiene que tomar. Ay, Dios mío, estoy sintiendo a Dios, hermano. Y el Hijo dice: si es posible. Y le dice: hijo mío, no. Si tú te tomas la copa de mi ira, que vas a ser el sustituto de toda la humanidad, ay, si tú bebes la copa de mi ira, el mundo beberá la copa de mi amor. Pero si solo tomas la copa de mi amor, ellos tomarán la copa de mi ira. Sin embargo, en esa voluntad, dijo: no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Ahí, en esa voluntad, nosotros hemos sido salvos. Estoy llorando, hermanos. Es que me meto ahí, hermano, y es algo extraordinario. Ahí es donde más se ve la voluntad humana y divina. Que no, hermanos, no se contrarresta, se subordina, obedece, y por cuanto padeció, aprendió obediencia. ¿Es que acaso Dios puede aprender obediencia? La palabra ideal sería, hermano Titín, hermano Salva, experimentó la obediencia. Dios como Dios no puede, pero como hombre sí. Por tanto, he dicho antes que Jesús es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y tan humano como tú. Por tanto, si Jesús no tiene dos voluntades, el sacrificio no es perfecto. No, hermano, porque tiene que ser 100% hombre, y tiene que ser mi sustituto 100% hombre. No puede haber ni un ápice de un 99, no, hermanos, es 100% humano. Aleluya, como dice la Biblia. Por tanto, hermano, en Jesús hubo dos voluntades. En Jesús, hermano, no es ningún esquizofrénico, no, la voluntad humana se subordina, aleluya, a la divina, hermanos, a la voluntad del Omnipotente. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está, hermanos. Espero que les haya hecho bien y lo hayan entendido con pocas palabras, aunque es un tema muy profundo, hermano, desde la unión hipostática. Que Dios me los bendiga. Es eso, es un poco el abreviar, como nuestro hermano lo está abreviando. Se quedan cosas en el tintero. Son estudios que se necesitan mucho tiempo para poder explicar cada una de las cosas que nuestro hermano la ha abreviado de una manera magistral, algo que es bastante importante y que es muy amplio de decir. Entonces, lo que intentamos no es dar un seminario de todo esto, sino que queremos dar, pues eso, algo abreviado para que la gente, como yo, que no soy un estudioso de la palabra, de una manera sencilla nos lo hace entender nuestro hermano Luis, y yo creo que está logrando y Dios le ha dado capacidad para hacerlo. Me estaba poniendo, tío Carlos, en medio una petición de urgencia por un hermano por un muchachico joven. Le voy a dar plaza, es precioso el que estamos tocando, y ya les digo que el material está ya editado, dando explicaciones a ciertas preguntas anteriores, para después unir también
la explicación que nuestro hermano ha tenido hablando ahora de las voluntades, y yo creo que es importante que lo escuchemos porque tiene bastante grandeza. Hay algo que también en versículos hablando de cristología, y habla de los vituperios, sobre los vituperios que sufrió Cristo o que vivió Cristo. ¿Qué nos puedes decir algo sobre esto? Luis, adelante. Sí, aleluya. Bueno, mi hermano Pepe Catalán me dice cuando tengo que cortar, ¿vale? Me lo manda por mensaje. Y también nuestro hermano Juanjo. Espero que esté a la altura para que ustedes puedan entender todo. Los vituperios de Cristo. Como les he dicho, los primeros vituperios que podemos ver, hermanos, son los del Getsemani, que hemos visto, hermanos, que nos dice que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Cuando hablamos ahí de gruesas gotas de sangre, hablamos de una hematodroidrosis, hermanos, donde los capilares, hermano, de los mismos cabellos, hermano, de su piel, empezaban a brotar y a reventar, hermano, que eso es como se llama, y salir sudor con sangre. Eso es la máxima fuerza, hermano, de dolor en el alma, que el cuerpo lo siente, hermanos. Eso es algo tremendo. Se ha llegado a decir historias, hermano, que cuando unos soldados romanos se vieron, hermano, de alguna manera enfrentados, fueron tanto el miedo, hermano, que sudaron sangre. Por tanto, se ha descubierto, hermano, que cuando un hombre está al clímax del dolor en el alma, hermanos, es cuando se produce eso, hermanos. Gloria al Señor. Por tanto, la agonía del Getsemani es una de las mayores que se pueda entender, hermanos. Nadie ha experimentado más dolor que Cristo, y les voy a decir por qué. Porque nuestra experiencia con el dolor es según la capacidad de cada uno. Si yo tengo una capacidad 8 y el dolor es más fuerte como el 10, entonces al no, hermano, tomar esa capacidad me puedo desmayar. Por eso hay muchas personas que del dolor se desmayan porque no aguantan tanta fuerza. Pero es que en Jesús la capacidad era universal, por tanto el dolor era universal. Dios mío de mi vida. Y si el dolor era universal, ¿por qué el dolor fue universal? Y te voy a decir por qué. El dolor fue universal en la persona de Cristo, porque si el pecado fue universal, el dolor y el sufrimiento tenía que estar a la altura del pecado para destruirlo. Gloria a Dios. ¿Han entendido? Si el dolor fue universal, el sufrimiento fue universal por capacidad que él tenía. Si el dolor fue universal y el pecado es universal, el dolor tenía que estar a la altura del pecado para destruirlo. Por tanto, hermanos, ahí está el sufrimiento de Cristo. También tengo que decir que en todos nosotros hay un dolor pasado y un dolor presente, pero no sabemos el dolor futuro. Cuando nosotros nos viene un dolor futuro sin haberlo experimentado, podemos sufrir, hermano, mucha psicosis, como una operación o vete a saber, ¿no? Pero es que Jesús sabría el dolor pasado, presente y futuro, por tanto el dolor agónico era más que el nuestro. La sensibilidad de Cristo no era como la nuestra. Nuestra sensibilidad tiene un 10%, la sensibilidad de Cristo era el 100%. Imagínense, hermanos. Por tanto, los golpes que Cristo recibió, hermano, en el pretorio, lo que se ha, hermano, dicho, hermanos, o lo que se ha visto, y perdón si hay alguno de luto, acerca de la pasión de Cristo, de esa película que hay, que la verdad que es tremenda, hermanos, pero solo tengo que decir que los grandes teólogos pueden decir hoy en día que solo se acerca al 40% de todo lo que le hicieron a Cristo. Porque los romanos eran hombres con una experiencia tan elevada para golpear sin matar. Por tanto, se ha dicho por ahí, hermano, 40 latigazos con menos uno. No, hermanos. En el Imperio Romano no había cálculo. No había, hermanos. Y según dice la historia que la he leído, fueron más de 200 latigazos con un flagellum, con un látigo que se llama flagellum, hermano, que tiene 5 o 6 cuerdas y al final de la cuerda un poco de plomo de hueso, hermano. Cuando golpeaban, hermano, arrancaban cachos de carne
Aleluya, eso era tremendo el dolor, ya sabías que la sensibilidad estaba a flor de piel, por tanto el dolor era agónico, hermano, el sufrimiento, ya que nos dice la Biblia textualmente, que sobre mis espaldas araron grandes surcos los aradores. Eso es lo que nos dice Salmos, hermano, bendigo tu nombre. Él es experimentado en el quebranto, varón de dolores y experimentado en el quebranto. No tenía parecer humano de todo lo que le habían hecho, de los golpes en los pómulos, donde arrancaron sus barbas, donde le escupieron, lo dices putos, hermano, gloria al Señor. Y no tan fueron los 200 latigados, sino que dice también la historia que pegaron en sus muslos cuando estaba, hermano, inclinado en aquel cacho de árbol o de muro, hermano, para que le pegarían, hermano. También con varas golpeaban sus muslos, hermano. Era tremendo lo que pudo sufrir Cristo. Esa era la pena de tu sufrimiento del pecado que Cristo llevó sobre sí. Era tremendo, hermanos. Por eso cuando usted ve la película de Mel Gibson, solo se acerca al 40%. Le pusieron una corona de espinas que tenían de 4 a 5 centímetros, hermano, y clavaron sus propias sienes. El dolor era agónico. En la cruz, hermano, que pudieron llevar, era una cruz que pesaba 70 kilos, hermano, 70, 80 kilos. Las calles muy estrechas eran asfaltadas, llenas de piedra. Y para mí, hermano, era tremendo, de tal manera que Simón de Cirene tuvo que ayudarle a llevar la cruz. Cuando Jesús estuvo en la cruz, hermanos, no traspasaron, hermanos, sus clavos en las palmas, sino más bien en las muñecas, que es mano también. Pero cuando un clavo entra por el orificio, que hay un pequeño orificio entre la mano y el brazo, donde es la muñeca, hay un pequeño orificio que puede caber un clavo. Cuando entra ese clavo se puede rasgar, o se rasga el nervio medio, donde el dolor es agónico hasta no poder más, de tal manera que sus dedos se engafetaron hacia adentro, hermanos, en las manos y en los pies. Eso se llama los nervios medios, hermano. Cuando lo pusieron, hermano, levantado, el dolor era más agónico en aquel pequeño peldaño que se sujetaba, clavado, hermano, de su pie, hermanos, y un pequeño peldaño de madera. Pero nos dice, no, es así, hermano, la ley de la gravedad, hermano, entraba hacia abajo por el dolor, pero cuando entraba, o sea, se caía hacia abajo por la ley de la gravedad, los omoplatos se clavaban en sus pulmones, los músculos y las costillas, hermano, de tal manera que oprimían sus pulmones, de tal manera que no podían ni respirar. Muchos crucificados morían ahogados, hermano, del dolor agónico y de la presión que había entre omoplatos, costillas y músculos que oprimían sus pulmones, hermano. El dolor era de lo que no te puedes imaginar, hermanos. Dice, hermanos, que no tenía parecer humano. Cuando vemos, hermano, y perdone esta presión por volverla a repetir, cuando vemos, hermano, la película de Mel Gibson tiene parecer humano. Cristo no tenía parecer humano. Dios mío de mi vida. Por tanto, el sufrimiento fue de lo que más se puede expresar en la persona de Jesús, y que Isaías 53 lo escribe textualmente: varón de dolores, experimentado en el quebranto. Lo he resumido para que lo entiendan bien. Que Dios me lo bendiga. La verdad que el escuchar el escarnio que sufrió Cristo, la realidad es que siempre que te paras en ello, hermano, es algo que hace en tu corazón que compungirse, porque la tortura que sufrió, amén, un ser justo, santo, es majestuosa la obra de Cristo, el sufrimiento por amor que hizo por usted y por mí. Y eso es magno, eso es grande, eso es sublime, hermanos, eso es maravilloso. Eso es para quebrantarte, inclinarte delante de su presencia y dar gracias. Amén.
Decías de Isaías 53 y hablabas de varón de dolores experimentado en el quebranto. Esas palabras, ¿qué explicación tienen? ¿Qué significa eso, Luis? Varón de dolores experimentado en el quebranto. Adelante. Bueno, en que Jesús experimentó todos nuestros sufrimientos. Aleluya. Por eso, hermano, Jesús, hermano, experimenta todos nuestros sufrimientos agónicos. Primero en el Getsemaní, porque en el Getsemaní es donde más veo a Cristo como humano. No lo veo a Jesús humano por decir, hermano, que tiene hambre, que tiene sed, que se cansa, que come, que duerme. Bueno, eso son normas de la vida en un humano. Pero en el Getsemaní, que el dolor es más agónico, he dicho, hermano, antes, que el dolor del alma es mucho más elevado que el dolor del cuerpo. Sí, hermanos. La psicosis, hermano, del alma, de la mente, es mucho más profundo que el dolor del cuerpo. Por tanto, Jesús experimenta todas nuestras debilidades, todos nuestros sufrimientos. Y yo digo, ¿por qué? Para ser fiel sumo sacerdote. Aleluya. Que se compadece de nuestras debilidades y sufrimientos. Por eso, hermano Salva, hermano Titín, hermano Pedro, aleluya, hermano José Miguel, cuando tú estás en agonía, cuando tú estás desde esa forma, Jesús se compadece de nosotros, porque Él ha experimentado como hombre todas nuestras debilidades. Y yo digo, cuando Jesús lo veo más humano en el Getsemaní, en la cruz. Y yo digo, ¿por qué, hermanos? Porque aprendí una frase, hermano Raúl, que me llenó el alma. Porque cuanto más humano veas a Cristo, más Dios es. Su humanidad no eclipsa la gloria que había dentro, y tengo que decir emocionadamente que, como dice Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero vimos la gloria, ay Dios mío, gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. La vimos. Por tanto, su humanidad no eclipsa su gloria, la glorifica y se compadece de todos nosotros. Aleluya, como fiel sumo sacerdote. Ahí está, hermanos. Eso es varón de dolores experimentado en quebranto. Nunca digas que Jesús no ha experimentado tu sufrimiento. Cristo lo ha experimentado aún en mayor grado. Y aún las tentaciones en mayor grado. Así que tienes alguien por quien descansar en Cristo. Descansa en las manos de Cristo. Dios dará tu salida a la entrada de donde has sentado en tus problemas. Que Dios me los bendiga. Te alaba mi vida. Gracias, Padre. Estoy quebrantado. Estoy disfrutando de todo esto que nos está recordando, hermanos. Nos está haciendo bien. Se trata de vivir esto que estamos escuchando, vivirlo en nuestro corazón, conocerlo, tenerlo. Y eso no se hace de una manera teórica, amén. No se puede tener a Jesús de una manera intelectual. Debes de entenderlo dentro de ti, comprenderlo, que eso es auténtico, que eso es veraz, que eso es transformador. Que alaba mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Podrías decirnos algo sobre una de las cuestiones que yo creo que en teología se ha discutido mucho, Luis, y es el desamparo de Jesús? Adelante. Dios te bendiga.
Aleluya, te vas adelantando a las preguntas, porque tenemos esas preguntas que las hemos hecho. Aleluya, no son preguntas improvisadas estas, ¿no? Aunque las podía hacer, me había dado cuenta, pero la grandeza, donde más me llama el corazón, fue en esa palabra tan hermosa como es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es uno de los temas más profundos. Ahí es la copa de la ira. Jesús tomó ahí la copa de la ira en el desamparo de Dios. Si te das cuenta, hermano Raúl, la primera palabra de la cruz, que la hablaremos después, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Mientras que la última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, aquí en el medio no le llama Padre, le llama Dios mío. En la palabra del medio, he dicho, la primera palabra le llama Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. En la última palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sin embargo, aquí en el medio dice Dios mío, no le llama Padre, porque ahí, como hombre, está sufriendo la sustitución de todos nosotros. Y como dice el gran texto que vosotros conocéis, 2 de Corintios 5:21, que dice: y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que en nosotros sea hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios, primeramente, en una traducción, le castigó como a un pecador por sustitución, pero también hay otra forma de expresar: fue ofrenda por el pecado. O sea, hay dos términos ahí. Primeramente, le castigó como a un pecador, pero ese que le castiga fue ofrenda de sustitución por el pecador. Ahí está el que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado. ¿Cómo podríamos decir, hermano, la palabra del desamparo? Se llama en el griego encataleipo. Es un aoristo ingresivo. Tendríamos que traducir el texto en el griego original. No es por qué, porque la palabra por qué significa o queja o ignorancia. ¿Por qué? Cuando decimos la palabra Dios mío, ¿por qué? No tendríamos que decir desde ahí, porque la palabra ¿por qué? Es ignorancia, ¿por qué me pasa esto? O queja. Sin embargo, tendríamos que traducir en el griego original, que eso nos lo enseña Francisco La Cueva, y es, hermano, ¿para qué? ¿A qué fin? No le está quejándose. Mi Jesús no es un rebelde, es un salvador. No le dice por qué, sino para qué. Le está demandando propósito. Aleluya. ¿A qué fin? Es cataleipo. ¿Cómo se tendría que leer? ¿Para qué me dejaste? Sujeto, encerrado, clavado. No es un grito de queja. ¡Ay, Dios mío! Es un grito de victoria. ¿Cuánto es el tiempo que Jesús siente el desamparo de Dios? 3 horas. Desde la hora 6 hasta la hora 9. Jesús guarda silencio. Y es en la hora 9 cuando Él clama: Dios mío, ¿a qué fin? Dime por qué. ¿A qué fin me has dejado sujeto, clavado? Dime el propósito. Enlazamos esto con Hebreos capítulo, me parece que es el capítulo 11 o 12. Por el galardón puesto delante de Él, tú y yo, sufrió el menosprecio y menospreció la cruz. Por el galardón puesto de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiere decir
que viendo el panorama de la gloria que le venía, por la copa que estaban recibiendo por sustitución. La palabra sustitución, estoy emocionado, ya estoy ya. La palabra sustitución, Raúl, es que todo lo que me merecía yo se lo llevó él y todo lo que se merecía él me lo llevé yo. ¿Qué se llevó de mí? Se llevó mi pecado, se llevó mi maldición, se llevó mi muerte, se llevó mi infierno, sufrió mi desamparo, para que ustedes entiendan. Si él se llevó mi pecado, yo es la sustitución original. Es lo que yo me merecía, se lo llevó él, y lo que él se merecía, me lo llevé yo. Aleluya. Si él se llevó mi pecado y fue cubierto con mi pecado por imputación, cuidado, y esto que se escuche bien, nuestro pecado fue imputado, no infundido, no sintió el pecado. El que lo diga, falsísimo, y perdona esta expresión, no, porque si lo siente ya es infundido, es en el corazón, pero fue imputado judicialmente, como que le echarían un manto sobre él. Si él se llevó mi pecado, yo he sido por imputación y cubierto con el manto de su justicia, ¿ves? La justicia ha sido imputada, no infundida, no, imputada. Por eso cuando Dios me ve ahora, me ve por medio del Hijo y te dice como que nunca hubieras pecado jamás, ya que todos tus pecados fueron condenados en su propia carne. Ahí está, hermano. Si él se llevó mi maldición, yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si él murió mi muerte, gloria, yo recibo su vida, porque él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si él sufrió mi infierno cualitativamente en calidad, yo voy a gozar de su cielo eternamente en cantidades eternas. Y si él sufrió mi desamparo, yo he sido aceptado en el amado. He sido amparado, para que ustedes entiendan. Por primera vez, hermanos, allá, escúchenme, es desamparo. Nunca se olviden que Jesús y la Biblia no dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No está en la Biblia eso, ¿eh? En la Biblia nos enseña, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cosa es desamparo y otra cosa es abandono. Vamos a tener, hermano, la osadía de separar para que vean lo que es desamparo o lo que es abandono. Miren, yo puedo estar ahora con mi hermano Raulón, que llamamos por teléfono bastantes veces. Aleluya. Yo le puedo llamar. Aleluya. Estoy abandonado físicamente, porque el abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. Aleluya. Por tanto, yo y el Raulón, él vive en Burgos, vive a 120 kilómetros de mí, pero le llamo por teléfono. ¿Lo he abandonado físicamente? Sí, porque él está en Burgos y yo estoy aquí en Logroño. Pero si le estoy llamando, lo he abandonado, pero no lo he desamparado, le estoy llamando. Eso se llama abandono o desamparo. Pero ahora imagínate que yo voy a Burgos, que me ha invitado a predicar, como me ha invitado muchas veces, que Dios me los bendiga, o mi hermano Titino, mi hermano Salva, hermano, aleluya. Yo voy a Burgos y cuando estoy hablando con los tres, hermano, aleluya, los tres me dan la espalda. Me han abandonado, no, están en el mismo lugar, pero me han dado la espalda, hermanos. Eso se llama desamparo. Por eso he dicho que el abandono es físico, mientras que el desamparo es moral. La Trinidad no se puede separar. La pericóresis, que se llama la unidad esencial en las tres personas de la Trinidad, cuando dice yo y el Padre uno somos, no se puede romper. Pero por primera vez en la historia que el Padre y el Hijo siempre se están mirando a causa del pecado imputado, hermano, y las consecuencias del pecado, el Padre le da la espalda al Hijo. Dios mío, lo ha abandonado, no, está en el mismo lugar, el eternamente, hermano, unido entre el Padre y el Hijo. Ay, Dios mío, aleluya, sin romper la pericóresis, hermano. Se da la vuelta para que lo entendamos, aleluya. No le hace caso, pero hay esa vuelta de espalda para que
que ustedes entiendan, aleluya, en la espalda del Hijo fue la mirada a toda la humanidad, aleluya. Por eso dice el texto bíblico, hermano, un texto más atrás, y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahí está, hermano. El desamparo de Cristo fue el amparo de todos nosotros. En Cristo hemos sido amparados, aceptados en el amado. Por tanto, te tengo que decir en este día, bendita, bendita sustitución y bendito desamparo que fue el amparo de mi alma y de todos nosotros. Por tanto, ahí tomó la copa de la ira y viendo el galardón puesto delante de él, menospreció lo oprobio. Quiere decir, vio más gloria la que recibía que lo que estaba pasando. Dice, ha merecido la pena. ¿Qué? Ha merecido la pena. Y como dice Isaías 53, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Lo he hecho lo más resumido, pero esto es muy grande y muy largo, hermanos. Espero que los hayan entendido. Esa es la palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que Dios me lo bendiga. Precioso. La verdad que cuando se preparó este programa, pues se quiso hacer pues una etapa, de sitio en sitio, para ir un poco explicando de una manera poco sistemática, vamos a poner entre comillas, pues la vida de Cristo, desarrollando todas estas cosas. Y ya han visto que me he adelantado antes, estaba emocionado, quebrantado y no he leído bien, pero ha explicado las dos cosas, hablando nuestro hermano de esas dos frases que tan importantes y de una manera resumida nos ha podido, amén, decir y hablar. Hay unas palabras que el ladrón de la cruz le dijo a Jesús. Explícanos, Luis, sobre esas palabras que entran en las 7 palabras que dijo Cristo. Adelante, dinos algo sobre ello. Bueno, primero voy a hacer la pregunta que no me la quieres preguntar, pero la voy a contestar. Y luego hablo de la palabra del ladrón. Me voy a adelantar un poquitín, hermanos. Tengo la confianza con mi hermano Juanjo. La primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. ¿Qué texto, Dios mío, de mi vida? Perdónalos porque no saben lo que se hacen. ¿A qué se debe esta palabra? Miren, se ha predicado mucho. Dios le bendiga, hermano Jesúsín. Dios me lo bendiga muchísimo, que lo he visto por ahí. Es, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. ¿Por qué está diciendo esta palabra? Se la está diciendo a Israel. Muchas veces se han predicado, Raúl, y dice que cuando estuvieron en la cruz, los hombres de Israel, dice, tu sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y han llegado a decir, por tanto la sangre de Cristo tomó venganza y empezó a luchar contra Israel. Hermanos, nunca digáis esto. Porque si la sangre de Cristo hubiera tomado venganza, no sería mejor sangre que la de Abel. Dios mío de mi vida, ¿han oído bien? Me emociono. Si la sangre de Cristo hubiera tomado venganza sobre el pueblo de Israel, no sería mejor sangre que la de Abel. Pero la sangre de Cristo es mucho más excelente que la sangre de Abel. ¿Por qué no clama venganza? Clama misericordia. Por tanto, hay 2 leyes. Según la ley esta, la sangre de la atalaya que crucificaron a Cristo tendría que haber venido sobre el pueblo. Esa era la ley de la atalaya. Pero nunca se olviden que hay otra ley que puede contrarrestar la ley de la atalaya. Y es la ley de la ignorancia. Cuando Jesús estuvo en la cruz, dice, Padre, perdónalos. Los ató en ignorancia a Israel. ¿Pero por qué los ató en ignorancia? Porque si los ata en conocimiento, la sangre de Cristo en venganza los había perseguido. Pero Cristo en la cruz los ató en ignorancia. Y les dio disciplina y espíritu de estupor para que viendo no vean, escuchando no oigan. Y cuando ellos se conviertan, yo les perdono. Por tanto, hay otra ley que le contrarresta la ley de la atalaya, que es la ley de la ignorancia. Y Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos que se arrepientan. Por tanto, Israel está en espíritu de estupor, como lo saben ustedes. Aleluya, pero habrá algún día que ellos, cuando confiesen al que crucificaron,
Dios salvará a su pueblo. Y dice un texto, ¿ha desechado Dios a Israel? Dice, en ninguna de las maneras. Lo ha endurecido en parte, lo ha disciplinado, pero no lo ha desechado. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces Israel será salvo. Por tanto, Jesús en la cruz del Calvario no los trató en conocimiento, sino en ignorancia. ¡Ay, Dios mío! Y ahora están disciplinados. En esa disciplina no ha habido un plan B, no, es el plan de Dios. Bendito endurecimiento a Israel, disciplinado, que ha llegado la plenitud de los gentiles y cumplir el texto bíblico de Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Nunca se olviden que en Dios no hay un plan B, ¿eh? Que no oiga, en España, que en Dios hay un plan B, siempre hay un plan específico y auténtico y original, a él no le sorprende nada. No es aquel, uy, pues que no, ¿cómo voy a hacer? Bueno, pues que entre a la iglesia. No, y 1000 veces no, este era el propósito de Dios. El endurecimiento de Israel para que entre la iglesia, los gentiles, aleluya, y de dos pueblos hacer uno solo. Bendigo tu nombre. Eso se llama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora vamos al ladrón de la cruz. Me encanta el ladrón de la cruz. ¿Te imaginas, hermano, el ladrón de la cruz? Allí hay dos ladrones. Los católicos les han puesto nombre. El ladrón malo le llaman el ladrón Gestas. El ladrón bueno le llaman Dimas, San Dimas. El Gestas, el ladrón malo, está clamando a Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Cuando dice si eres el Hijo de Dios es porque había escuchado a Cristo, que era el Hijo de Dios. Había escuchado las predicaciones, pero no le había servido para nada. Si eres el Hijo de Dios, desclávate y nos salvas a nosotros, pero nunca te olvides que si Jesús se desclava, nos pierde a todos nosotros. Aleluya, ¿han oído bien? Si Jesús se desclava, nos pierde a todos nosotros. Por tanto, ¿qué sujetó a Cristo en la cruz? Fuiste tú y yo. Eso es lo que sujetó a Cristo. El amor que nos tenía hasta la muerte, y muerte de cruz, porque no hay amor, mayor amor que el que ponga la vida por sus amigos. Pero es que Cristo no daba la vida por sus amigos, sino por los enemigos que blasfemábamos su nombre. Pero Él nos dio la vida por el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por tanto, aquel dijo estas palabras, no le hizo ni caso. Sin embargo, el otro ladrón le dijo, ¿ni aún temes a tu Dios? Estando en la misma... A ver, para. Dimas, que es, hermano, no es bíblico, ni Dimas ni Gestas. Pero ¿cómo puedes ver a Dios, a ese ser que está en el medio que parece un monstruo? ¿Cómo puedes ver a Dios? Pero no ves que está ensangrentado, no tiene parecer humano, está clavado, está maldito, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Los católicos dicen que Dimas era ladrón bueno, pero no hay ladrones buenos ni asesinos buenos, todos son malos. Y él mismo lo confiese. Aleluya, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Pero ¿cómo puedes ver a Dios en un monstruo que no tiene parecer humano? Y eso, ¿sabes lo que me ha enseñado, hermanos, consiervos? Que para ver a Dios no hay que verlo con los ojos de la vista, hay que verlo con el corazón y con la fe. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos pueden ver a Dios. Es que para ver a Dios hay que verlo con el corazón y con la fe. No hay más, hermano. Con la vista nunca se ve, porque ahí estaban los fariseos, los escribas, los intérpretes de las leyes, pero no vieron a Dios. Pero sin embargo tengo que decir que vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Y lo dice Juan, sí, lo dice Juan, que ha estado con Cristo en todas las etapas de la vida. Ha estado, hermano, aleluya, reprendiendo los vientos o los males y se ha quedado asombrado. Lo ha visto en el Getsemaní, porque es el que más cerca está. Y se ha quedado asombrado, lo ha visto en todas las partes, aleluya, pero ahora lo ve crucificado, desfigurado, experimentado en el quebranto, pero se queda asombrado y dice, tengo que escribirlo, aleluya, vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. ¿Y saben lo que me enseña esto, hermano, emocionadamente? Aleluya, que su humanidad no eclipsó la gloria de Dios, sino que la glorificó. Aleluya, porque en él habitaba corporalmente, humanamente, tangiblemente, toda la plenitud de la deidad, todo el pleroma de Dios, toda la totalidad de Dios. Eso significa plenitud. Viene del griego pleroma, y pleroma significa totalidad. En Cristo no había ni más ni menos, era todo Dios, al 100% Dios. Y era también al 100% humano.
pero en ese cuerpo humano habitaba corporalmente, tangiblemente, toda la plenitud de la vida. Por tanto, esa humanidad no eclipsó la gloria que había dentro, sino que la glorificó. Y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Por eso le dice, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros justamente padecemos por lo que recibieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dice, acuérdate de mí. Tú eres Dios, te acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le podía haber dicho, déjame. Estoy sufriendo por la humanidad. El dolor es agónico. Le voy a haber dicho, déjame, estoy sufriendo por la humanidad. ¿Y saben lo que me enseña esto, hermanos míos del corazón? ¿Saben lo que me enseña esto? Aleluya. Que Jesús gastó la misma sangre, la misma grandeza, la misma potencia y el mismo sufrimiento en salvar a la cruz, hermano, al ladrón de la cruz, hermano, que en salvar a toda una humanidad entera. ¿Han oído bien, hermanos? ¡Ay, Dios mío! Que lo tienen que entender, hermano. Aleluya, si estaría en un púlpito lo rompería. Aleluya, Cristo gastó la misma grandeza, la misma sangre, el mismo sufrimiento en salvar al ladrón de la cruz que salvar una humanidad entera. Y sabéis esto que me enseña, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Cuando venga Satanás a decirle que no vales para nada, dile de parte del hermano Luis, valgo la sangre del Calvario, valgo el sufrimiento de Cristo, gloria a Dios. Ahí está, hermanos, lo he hecho resumido, que Dios me los bendiga. Pues Dios te bendiga, Luis, que siempre sacas esa pasión, y como decías, que si pillaras un púlpito, aleluya. Y si le conocen a mi hermano Luis, no es... Pero hijo, se remonta, es como que se eleva. Ahora le vemos, nos lo imaginamos y le vemos gigante. Dios te bendiga, da alegría escucharte. Yo me he perdido antes. Ahora vamos a entrar en el significado de consumado es. Creo que vamos por ahí, ¿no, Luis? Adelante. Esa es una de las últimas palabras, aunque la última palabra es en tus manos encomiendo mi espíritu, o en tus manos encomiendo mi vida. Hasta ahora te he sido fiel, aleluya, y he obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te corresponde a ti que tú me resucites. Por eso dice la Biblia en un texto, glorifícame o resucítame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ahí está, hermanos. Eso sería la última palabra, pero la penúltima, hermano, era la palabra, hermano, de consumado es, en el griego tetelestai. La palabra tetelestai, hermano, era cuando había una compra, cuando había algo, hermanos, donde se había consumado y se había hecho todo en orden, se llamaba la palabra tetelestai. Consumado es, la compra ha sido hecha. Aleluya, pero ¿cómo la compra ha sido hecha? Claro que sí, porque había un texto de la Biblia que dice, de baldes fuisteis vendidos, sin dinero seréis comprados. El precio, hermano, de nuestra compra era precio de sangre, hermanos. Era un precio de vida por vida, hermanos. Escúchenme, ay Dios mío, la que me viene ahora. Precio vida por vida. Mira, si Jesús, mira, había un sacrificio que según diferentes sacrificios así se sacrificaba. Estaba el sacrificio de macho cabrio, de cordero, de ternera alazanas, de palominos, y los que no tenían de flor de harina, pero todo era sacrificado, hermano, según el orden de cada pecado y la grandeza de cada pecado. El mayor, hermano, sacrificio que había era el sacrificio humano, pero escúchenme, hermano, en el sacrificio humano estaba prohibido por la ley de Dios, hermano, pero sin embargo tenemos que era la ley del talión, que la vida de un hombre valía la vida del otro. Ahí está, si alguien mataba a mi hermano el Escobar, yo tenía que ser el redentor de mi hermano el Escobar para vengarlo. Por tanto, la vida de mi hermano era la vida de su asesino. Eso se dice en el texto bíblico, hermano, ojo por ojo y diente por diente. Escúchenme, si Jesús hubiera sido un solo hombre, un solo humano, solo podía haber salvado al ladrón de la cruz. Pero dice la Biblia que fue ofrecido mediante el Espíritu Eterno, dice capítulo 9 de Hebreos. Por tanto, el sacrificio tuvo tal calidad, tan grandeza, tan infinitud de gloria, que si la ofensa fue universal, la satisfacción es infinita. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Lo han entendido, hermanos? Y si la ofensa del pecado fue universal, la satisfacción es infinita. ¿Podemos decir Dios puede morir, Daulón? No, pero el que muere en la cruz es Dios.
pero muere en su lado humano. Pero ¡ay! Eleva el sacrificio. Por tanto, hermano, hay una sangre que clama mejor que la de Abel y entra en la eternidad. Entra en la eternidad, hermanos, con una grandeza que Cristo no se presentó en el lugar hecho de mano, sino en el propio cielo, con sangre no ajena, sino con la suya propia. Por tanto, tenemos que decir que en ese consumado es, habían, hermano, las 4 palabras o las 4 formas, hermano, del pariente cercano. Si alguien vendía una heredad, hermano, aleluya, tenía que venir alguien para comprar y redimir, hermano, a esa familia. Pero para poder redimir tenía que tener 4 facetas. Una, tenía que tener voluntad. 2, tenía que tener economía. Aleluya. 3, tenía que estar libre de hipoteca. Y 4, tenía que ser pariente cercano. Como Dios no nos puede comprar, pero aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Por tanto, se hace pariente cercano nuestro. Segundo, tiene voluntad. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Aleluya. Aleluya. Tercero, no puede estar hipotecado. Jesús no está hipotecado del pecado porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Y tiene que tener economía. Dios mío. La economía más grande. El Dios manifestado en carne. La gloria de Dios. Aleluya. Por tanto, Cristo cumple las 4 facetas hermano, de podernos comprar. Por tanto, en la palabra tetelestai, Él nos ha comprado. Aleluya. La compra ha sido hecha y dice Pedro, porque no fuisteis rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero inmolado, previsto desde antes de la fundación del mundo. ¡Gloria a Dios, hermano! Por tanto, ahí está nuestra compra. Ya no te perteneces, hermano José Miguel, hermano Raulón. Perteneces a aquel quien te compró. ¡Aleluya! Y había 4 palabras en el griego. Agorazo es agorazo, lutro y antilutro. Agorazo es el que entra a la plaza y compra. Agorazo es el que compra y saca. Lutro es el que saca y liberta. Y antilutro es, hermano, el precio de tal compra. Cristo entró en la plaza de este mundo, nos vio esclavizados. Aleluya, pero al mismo tiempo nos compró, y al mismo tiempo que nos compró no nos dejó ahí, sino que nos sacó, y cuando nos sacó nos liberó. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres del pecado. Aleluya. Y el precio de tal consumación, aleluya, de tal tetelestai ha sido la sangre preciosa del Cordero inmolado. Cristo ha hecho también las 4 facetas, hermano, de agorazo es agorazo, lutro y antilutro. Hemos sido libertados del pecado para ser siervos de la justicia de Dios. Ahí está, hermanos, resumidamente lo que significa la palabra tetelestai. Que Dios me los bendiga muchísimo. Qué bonito recordar todas estas frases y estas cosas que igual algunos denominan como que ya se conocen y ya se saben, pero hermanos, son manantiales inagotables las que por grandeza tienen esas palabras tan impresionantes, como explicaba nuestro hermano Luis, y que se hacen tan enormes, hermano, en medio de nosotros, y lo recordamos y decimos amén y glorificamos al Señor, porque es una verdadera bendición lo que estamos escuchando. Cristo muriendo en la cruz del Calvario, Cristo diciendo tetelestai, consumado es, amén. Pero señores, esto no queda ahí, esto solamente acaba de empezar. Esta obra es la que después de su muerte al tercer día resucitó. Aleluya. Al tercer día la resurrección de Cristo, amén, hacía una obra. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede decir, Luis, hablando de la resurrección de Cristo, qué necesaria era para la redención? Adelante, mi hermano. Jesús, hermano, pudo decir: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. Cuando dice Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús entró en las entrañas de la muerte. Para que ustedes entiendan, por primera vez en la historia, la muerte se embarazó de la vida.
La gestación de una mujer 9 meses, la gestación de la muerte 3 días. De la misma manera que estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre. Cristo entró en las entrañas de la muerte y fue llevado al Seol, donde todo hombre llevaba, que era el seno de Abraham. Por tanto, la promesa hecha al ladrón de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón entró con Cristo en el paraíso del seno de Abraham, que hasta entonces los que morían entraban en el seno de Abraham antes del sacrificio de Cristo. Aleluya, 3 días. Pero nos dice la Biblia en Salmos: no dejes mi alma en el Seol, ni permitas que tu santo vea corrupción. Si ha acabado la obra que tú me mandaste que hiciese, glorifícame. La palabra glorifícame es resucítame al lado tuya, posición, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Por tanto, Jesús clamaba: no dejes mi alma en el Seol. Al tercer día, hermanos, aleluya, la muerte no pudo retenerlo. Y dice el texto bíblico de Hechos: suelto los dolores de la muerte se puso de parto. Aleluya. Porque todos los que mueren entran en el sepulcro. Y todos, hermano, incluso Alejandro Magno y tantos hombres están en el sepulcro y dicen: aquí yacen los restos de tal hombre valiente, Alejandro Magno, Napoleón, aleluya, Hitler, todos están en el sepulcro. Pero marcha al sepulcro de Cristo y te darás una inscripción que los mismos ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Por tanto, hermano, el tercer día, dice: suelto los dolores de la muerte se puso en dolores, aleluya. Y yo digo: ¿por qué la muerte se puso en dolores? Porque en Jesús no había pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado, ya que la paga del pecado es la muerte. Pero no, en él no hay pecado. Y dice la Biblia: suelto los dolores de la muerte se puso de parto y tuvo que dar a la propia vida. No podías detenerlo, dice la Biblia en Hechos, aleluya, aleluya. Y al tercer día Cristo resucitó, pero la pregunta sería: ¿quién resucitó a Cristo? Lo vamos a enseñar, venga, hermanos. ¿Quién resucitó a Cristo? Y dice un texto de la Biblia en Romanos: si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Por tanto, el que resucitó a Cristo de entre los muertos fue el Padre. Pero vamos a otro texto y dice: el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará vuestros cuerpos mortales. Entonces fue el Espíritu Santo también quien participó en la resurrección de Cristo. Exactamente. Pero hay otro texto, Raúl, que dice: destruir este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Él también participó, porque toda la obra que Dios hace es una obra trinitaria, de los 3, hermano. Igual en su encarnación que en su vida y en su resurrección, y aún aquí, hermano, en estos momentos, todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace trinitariamente, porque dice la Biblia: cualquiera que me recibiera, yo y mi Padre haremos morada en él, pero por medio del Espíritu Santo que mora en ti. ¡Oh, qué gloria! ¡Aleluya! Trabajan conjuntamente en unidad, hermanos. Gloria al Señor. Por tanto, los 3 participaron de la resurrección de Cristo. Y tenemos que decir que esta es la columna vertebral de nuestro evangelio, la resurrección. Podíamos hablar de Pedro, de Pablo, de Juan, aleluya, de tantos hombres que incluso daron la vida, aleluya, de Pablo, y le diría: pero Pablo, ¿por qué das la vida por una mentira? Pero ellos me dirían: no es una mentira, es una verdad, hemos visto, lo hemos palpado. Pedro, Jacobo, sí, lo hemos palpado, hemos visto la resurrección de Cristo, se nos ha aparecido, aleluya, en un lugar, en otro, 500 personas lo hemos visto, aleluya. Y Pablo, hermano, enérgicamente, aleluya, que dice la Biblia, hermanos: si no creyéremos en la resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, somos los hombres más dignos de misericordia. Engañados, pero qué bueno, Cristo ha resucitado, y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos levantará nuestros cuerpos mortales. Por tanto, todos los que mueren en Cristo no mueren, duermen, porque serán despertados para la gloria de su nombre. Oirán su voz, hermano, y saldrán de los sepulcros. ¡Gloria a Dios! Creo en la resurrección de los muertos, y dice la Biblia que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para nuestras justificaciones. Quiere decir que la justificación del sacrificio vicario de Cristo está en su resurrección. Aleluya, que es obra meritoria también de la obra vicaria. Si Cristo no resucita, no vale para nada esa muerte, pero qué bueno. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. El sello vital de la obra vicaria del sufrimiento de Cristo estuvo en su resurrección. Ahí está, hermano, la importancia de la resurrección, hermano. Bendigo tu nombre, si es que me emociono. Adelante, otra pregunta. Qué bonito. La verdad que cuando hablamos de la resurrección, como decía nuestro hermano, es hablar del sello, de lo que colocó como para que todo lo demás sería sí y amén. En Él, hermanos, en Él, en esa resurrección, se cumple todas las cosas para que todo lo que se dijo, todo lo que se prometió, todo lo que, amén, nos prometió, se cumple en esa resurrección que Cristo, como decía nuestro hermano, pues hizo y realizó. Estamos en la recta final, y quisiera pues eso, que en esta recta final disfrutáramos y demos la gloria, la alabanza y la adoración al Señor, porque yo creo que es una noche preciosa la que estamos disfrutando. Hay un montón de obreros, un montón de familias que están escuchando, y yo creo que están siendo bendecidas por el Señor y por la palabra del Señor en la voz de nuestro hermano Luis. Hay una de las preguntas que salen o que están un poco en la mente de mucha gente, y que quisiera pedirte, Luis, que nos dijeras algo de una manera, pues eso, rápida, pero después entramos en algo que también es muy importante. Y es, ¿Cristo podía haber muerto prematuramente? ¿Podía enfermar? ¿Podía envejecer? Esas preguntas han quedado ahí como tal, y se pueden dar pues una opinión de nuestro hermano Luis sobre este tema, aunque son un poco subjetivas, claro, estamos hablando de suposiciones. Pero adelante, dinos algo. Sí, hombre, cómo no. Vamos a dar la opinión, hermanos. Aleluya. Opinión que yo la tengo como bíblica, claro. La primera pregunta, ¿Cristo podía envejecer? A ver, la palabra vejez aparca, hermanos, desde los 45, 50 años hacia arriba. Eso se le llama la palabra vejez. Porque está la niñez, está la juventud, está la madurez y está la vejez. La pregunta es, ¿Cristo podía haber envejecido? No, porque Cristo fue nacido para morir en el tiempo cumplido. Por tanto, no podía ir más allá. Son suposiciones que van en contra del propósito de Dios. Y si el easy te lo quedas para ti. Y si el easy te lo quedas para ti. La Biblia es concisa. Por tanto, no podemos decir que Cristo envejeció porque murió a los 33 años, más o menos, que es la edad perfecta, madura de un hombre perfecto. Que es para mí, hermano, esto es para mí, será la plenitud del cuerpo glorificado, pues dice la Biblia, que seremos transformados, que seremos semejantes dice que seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. O sea, quiere decir que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra, como dice Filipenses, a la gloria de su resurrección. Por tanto, si Jesús más o menos murió a los 33 años, esa será la plenitud de nuestro tiempo, porque en el cielo ni hay niños ni hay viejos, ancianos, perdón. Siempre habrá una persona tal como es en su estado más perfecto que hay. Por eso se le llama el cuerpo glorificado. Por tanto, no podemos decir que Jesús pudo envejecer. Eso es lo que nos enseña un poco la Biblia, y aunque no lo dice nítidamente, lo dice impresivamente lo que podemos enseñar. Por tanto, ¿y si Jesús no había...? Pues, hermano, es que eso es romper la soberanía de Dios. Así que a parar quietos y no ir más allá de lo que está escrito. La segunda sería, ¿Cristo podía enfermar? Para mí no podía enfermar. Hay algunos hermanos que dicen, sí, podía haber cogido un catarro. No, hermanos, porque ese cuerpo que era perfecto y era santificado, era santificado por cercanías. ¿Qué puede haber más santo sino esa humanidad que hace una con la persona del Verbo? Por tanto,
Ese cuerpo tiene debilidades, pero no enfermedades. Y les voy a decir por qué no tiene enfermedades. Porque Él sana. ¿Cómo va a enfermar aquel que sana? Aleluya, Él sana nuestras enfermedades. Tercero, hermano, para el sacrificio tenía que ser un cordero el malo perfecto. No podía tener tacha. Sin embargo, si el cordero tendría enfermedad o habría tenido enfermedad, entonces tenía tacha. Entonces no valía para el sacrificio y era retirado, porque la enfermedad es una tacha del pecado. Por tanto, en Jesús, en esa humanidad, para mí, hermanos, no hubo enfermedades, ya que Cristo lo preservó, ya que dice, hermano, para que vean ustedes la tentación de Satanás, y perdonen por coger esta expresión, cuando dice, tírate de este pináculo, porque escrito está, a tus ángeles mandarás para que no tropiecen sobre peña. Si los ángeles estaban guardando incluso que no tropezaría, ¿por qué no va a guardar ese cuerpo soberanamente en su presencia, hermanos, para que ninguna enfermedad contamine ese cuerpo perfecto, aleluya, que hace uno con la persona del Verbo? Bendigo el nombre del Señor. Os he dicho, hermano, que no lo hace Superman, pero sí, hermano, al hacer una con la persona del Verbo, las enfermedades que nosotros tenemos por causa del pecado, Él no las tiene. Cristo no es igual, es semejante. La otra vez, hermano Raúl, lo expliqué, que Cristo no es igual a nosotros, es semejante. Nunca se olviden, no es igual, es semejante. Es lo que dice el texto bíblico, que se asemeja a nosotros. Aleluya, que es semejante a nosotros, pero no es igual al Padre, semejante a nosotros. Por eso tenemos que ver también que Jesús, esa humanidad, hermano, que es santificada, hermano, y que las enfermedades no entran. Por tanto, hermano, eso es lo que tengo que decir. Y ahora la pregunta, la crucial, es: ¿Jesús podía morir prematuramente? No. Es una imposibilidad de conceptos. Jesucristo es el único ser que se acomodaba a los requisitos del gran sacrificio, como el único varón sin pecado. También como unigénito del Padre, es el único ser nacido en el mundo con atributos de Dios, así como de hombre. Era el Dios hombre. No es Dios y hombre, no, es Dios hombre. Aleluya, es el único que puede resistir la muerte y puede dominarla por propia voluntad. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Jesucristo no pudo morir hasta la hora que hubo llegado. Y este habría que ser el momento en que voluntariamente entregaría su vida por acto voluntario, hermanos. Por tanto, hay textos en la Biblia, hermano, que dicen Juan 7:30, Juan 8:20, cuando quisieron apedrearlo, hermanos, y dice que se escapó entre ellos, y dice el texto bíblico, léanlo, porque aún no había llegado su hora. Aleluya, que se fastidien todos. Aleluya, aleluya. Y en Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esta hora he llegado. Aleluya. Y hay otro texto que dice, Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En Juan 7:6-9 dice, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, hermanos! Subid vosotros a las fiestas, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¡Aleluya! Por tanto, siendo hijo de madre terrenal, heredó la capacidad de morir. ¡Qué bueno! ¿Han oído bien? Siendo, hermanos, hijo de una madre terrenal, tuvo la capacidad de morir. Engendrado por el Padre Eterno, recibió como herencia y mandamientos resistir a la muerte indefinidamente. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Únicamente tal ser podría triunfar sobre la muerte. Jesucristo cumplió todas las condiciones para ser el mismo Redentor de todo el mundo. Por tanto,
a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Por eso cuando Jesús expiró, yo me imagino la muerte allá enfrente, aunque la muerte no es personal, no es un espíritu, no es un ángel, es un efecto del pecado, nunca se olviden, hermano, aleluya, no es un ser calavérico como han hecho los católicos, no, es un efecto del pecado, la paga del pecado es muerte, aleluya, viene del griego tánatos, que significa separación, hermanos, por tanto me imagino, la vamos a personalizar, aleluya, y la muerte allá enfrente, Jesús en la cruz, te quedes ahí hasta que yo te diga, te quedas ahí hasta que yo diga, y la muerte quieta, y ya cuando le da la última, hermano, la última palabra de la cruz, lo más normal es levantar su cabeza y luego agachar. Sin embargo, dice la Biblia, inclinando, reverenciando a la muerte, dice, venga, aleluya. Y dice que expiró, hermanos. La pregunta sería, ¿quién murió en la cruz? ¿Fue Jesús o fue la muerte? La muerte murió en la cruz. Que se fastidie. El imperio de la separación. Aleluya. El imperio de la separación fue destruido en el poder de la cruz. Por tanto, Jesús no tan solo muere en la cruz, sino que muere la propia muerte. Le coge el mano y le dice, muerte, yo seré tu muerte. Hasta aquí. Aleluya. Por tanto, Jesús, he dicho que no pudo envejecer, Jesús no pudo enfermar y Jesús no pudo morir hasta que el propósito se había cumplido. No creo en la muerte prematura. No creo, hermano, que en el Getsemaní, como que estaba que se moría y tuvo que venir un ángel a fortalecer su cuerpo. No, y 1000 veces no. Perdonad esta expresión que me ponga fuerte. No. No creo en la muerte prematura en el Getsemaní. No, y 1000 veces no, hermanos. Vino el ángel a alentarlo, a darle el espaldarazo por el galardón puesto delante de él, menospreció lo propio. Pero no vino a fortalecer su cuerpo, no, porque Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Ahí está, hermanos. No creo en la muerte prematura. Creo en el propósito de Dios y en la soberanía y lo que dice el texto bíblico. Cuidado. Os he dicho, hermano, muchos textos, hermano, que aún no había llegado su hora, sino que el tiempo se tenía que cumplir. A mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Por tanto, hay suficientes textos para decir que en Cristo no hubo muerte prematura. Hasta aquí, hermanos, esta pregunta. Adelante, Juanjo. Pues dicho está, hermanos. Algo que igual gente se preguntaba. Es importante también colocar esos versos que identifican, hermanos, el designio y los tiempos y en qué momento debía. Hay algún texto que también habla en qué momento debía de venir, y no era un momento improvisado, sino que era un designio. Y por último, hermanos, hemos hablado de Cristo en su engendramiento, hemos hablado de Cristo obedeciendo, hemos hablado de Cristo en lo que él era, en lo que padeció, en lo que sufrió, en lo que murió, en su resurrección. Y yo creo que ahora queda en qué se ha convertido o en qué es lo que hoy está ejerciendo, y es ser el sumo sacerdote bajo un orden distinto, bajo el orden de Melquisedec. Pues adelante, explícanos un poco eso, y queda ya un programa precioso donde estamos disfrutando y que va a ser de mucha bendición para todo lo que les escuchen. Adelante, Luis, Dios te bendiga, eres un cañón, amigo. Adelante. Bueno, el sacerdocio de Cristo. Cristo tiene 3 ministerios. Tiene, aleluya, el ministerio de profeta, tiene el ministerio de rey y tiene el ministerio de sacerdote. Para cumplir el propósito de aquel Adán que tenía también 3 ministerios y que Dios le había dado conocimiento y le había dado también conocimiento de profeta, le había dado intercesión de sacerdote y gobernaba sobre aquel mundo, el postrer Adán tenía que tener también los 3 ministerios. Primeramente, tenía que ser profeta para librarnos de la ignorancia del pecado, tenía que ser sacerdote para quitarnos y romper la culpabilidad del pecado, y tenía que ser
Rey, para quitarnos, hermano, de la autoridad, aleluya, de el pecado. Como profeta te quita de la ignorancia del pecado, como sacerdote te quita de la culpabilidad del pecado, y como rey te quita y te destruye la autoridad del pecado que tienes sobre ti. Has sido libertado. Cristo, hermano, en ese sacerdocio, hermanos, Cristo no pudo tener el sacerdocio de Aarón, porque el de Aarón solo se limitaba al pueblo, y dice la Biblia que nada se sabe que ningún sacerdote pudiera ser rey, sino, o que de Judá pudiera haber sacerdotes. No, hermanos. Por tanto, Jesús no venía de la tribu de Aarón, venía de la tribu de Judá. Por tanto, no se dice en la Biblia que los de Judá tomarían el sacerdocio, sino los de Leví y los de Aarón, hermanos. El sacerdocio de Aarón solo se limitaba al pueblo, hermanos. Por tanto, Jesús no se puede limitar tan solo al pueblo de Israel. Aleluya, porque se tiene que cumplir: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tiene que tomar un sacerdocio más grande, y ese sacerdocio es de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? En el texto bíblico de nuestra Biblia Reina Valera, hermano, dice: sin padre, sin madre, sin genealogías, que no tiene principio ni fin de días. Eso dice nuestra versión, pero hay una versión más antigua y más perfecta, comunicándola, que aquí la vas a entender, y es: nada se sabe ni de su padre, ni de su madre, ni dónde nació, ni dónde murió, pero es semejante al Hijo de Dios. Quiere decir que aquel sacerdocio no era una teofanía de Cristo, no fue un ángel, fue un hombre, hermano, que al mismo tiempo era rey y al mismo tiempo era sacerdote. Era tan grande que nuestro padre el patriarca, hermanos, aleluya, le dio los diezmos, y era tan grande. ¿Quién es más grande, el que da los diezmos o el que los recibe? Por cuanto tengo que decir que el que los recibe es más grande que el que los da. Por tanto, el Melquisedec era más grande que el patriarca Abraham. Cuando le da los diezmos, el sacerdocio arónico en sus lomos también le está dando los diezmos, que es más grande el sacerdocio de Melquisedec que el sacerdocio de Aarón, porque el de Aarón se limita al pueblo, aun estando en los lomos de Abraham. Pero sin embargo el sacerdocio de Melquisedec es más grande. Por tanto, tengo que decir que el texto bíblico de Hebreos, que cuando dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que parece ser que es una teofanía, no, hermano, hay que leer diferentes traducciones y nos lo enseñarán cuando dicen: nada se sabe ni de su padre ni de su madre, ni dónde nació ni dónde murió, pero es semejante, es una tipología, es una sombra del original que tiene que venir. Este hombre era tan grande, hermano, gloria al Señor, que al mismo tiempo era sacerdote y era rey de Salem, de Jerusalén, hermano, gloria al Señor, sacerdote del Dios vivo. Sin embargo, Jesús, hermano, gloria al Señor, él no puede tomar el sacerdocio de Aarón, tiene que tomar un sacerdocio más grande, aleluya. Pero en ese sacerdocio, ¿por qué lo toma? Primeramente por dos cosas: una es por méritos propios, que los tiene de sobras, y otro por una vida indestructible. Gloria al Señor, hermano. Jesús, hermano, aleluya, en esa resurrección de ascensión, hermano, aleluya, empieza a ascender, y cuando empieza a ascender hacia el cielo, gloria a Dios, hermano, se cumple el texto de Salmos 24: abríos puertas eternas, que entre el Rey de Gloria. Los ángeles que están detrás, porque el cielo está lleno de bronce, hermano, nadie ha podido entrar en el cielo, aleluya, pero Jesús va entrando. Viene de 4 formas o 5, hermano. Viene como cordero, viene como hombre representativo, aleluya, viene como león, viene como rey, pero viene también como sacerdote. Gloria al Señor, hermano. Y empieza a extender y empieza a completar, hermano, lo que dice Salmos 24. Aleluya, ¿quién subirá al monte de Jehová? Los limpios de manos y puros de corazón. Y dice 2 o 3 textos más adelante: abríos puertas eternas, que entra el Rey de Gloria. Ay, Dios mío, si pudiera chiar, chiaría, pero no, hermano, tengo a mis hijos durmiendo. Abríos puertas eternas, que entra el Rey de Gloria. Los ángeles que están detrás contestan, dice: ¿quién es ese Rey de Gloria para que lo conozcamos? Dinos tu nombre. Y de nuevo en esa representación, que viene como sacerdote, como cordero, como rey, como hombre representativo, de nuevo dice: abríos puertas eternas, que entra el Rey de Gloria. Los ángeles que están detrás, dinos tu nombre. Y empieza a pronunciar su nombre: Jehová el fuerte, el valiente, el que no ha sido vencido en batalla. Las puertas empiezan a abrir. ¡Oh! Aleluya, Cristo empieza a ascender, y como dice la Biblia, Cristo no se presentó en el lugar hecho de mano de hombre, sino en el
hermano, aleluya, cuando empieza a ascender, hermano, los, aleluya, ángeles, arcángeles, querubines y serafines empiezan a doblegar sus rodillas y le dicen: santo, aleluya, viene, aleluya, y cuando lo ven se tiran al suelo: santo, santo, le dicen uno al otro. Quiero imaginarme, dejarme locura ya, que es la última pregunta, parece ser, aleluya, le dicen uno al otro: qué bello es. Dice: no, no, es bellísimo. Y otro: santo, santísimo. Estas las cualidades. Ahí vamos a aprender tanto, aleluya, sí, porque a la iglesia Dios la ha puesto como cabeza para enseñar a principados y potestades. Nosotros tenemos el espíritu de la revelación. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Y cuando lo ven glorificado, lo ven grande. Y Cristo entra en tal lugar santísimo. El Padre siempre, hermano, meneando la cabeza: hastiado estoy de machos cabrios y de corderos. Pero cuando Jesús lo ve, cuando el Padre lo ve a Jesús, hermano, ay, Dios mío, como el cordero inmolado, como el sacerdote, aleluya, como rey, hermano, gloria al Señor, y viene ahí como hombre, aleluya. Quiero imaginarme, no es esta palabra mía, pero dejarme, hombre, ser un poquito loco. El Padre emocionado, me lo imagino, el Padre emocionado, y dice: ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. Gloria al Señor, ni yo mismo lo hubiera hecho mejor. Es algo que es mío, aleluya, gloria al Señor. Qué emoción. Y cuando el Padre ve tanta grandeza, quiso jurar por alguien más grande que él, dice la Biblia, pero no encontró a nadie, hermanos. Y juró por sí mismo con juramento santo, diciendo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio es universal, pero al mismo tiempo que es universal es eterno, porque si la palabra de Dios es eterna, ¿qué no será su juramento? ¡Ay, Dios mío! Por tanto, tenemos un sacerdocio tan grande, tan completo, hermanos, que por un solo sacrificio y por un solo sacerdocio nos ha hecho perfectos a todos los que creemos en él, hermanos. ¡Aleluya! Por tanto, tengo que decir que ustedes ven en la Biblia, hermano, 5 textos donde Jesús está sentado. Claro, como sacrificio está sentado, porque no puede hacer más de lo que ya ha hecho. Ya es un sacrificio que nos ha hecho perfectos. Ya no tiene que hacer más sacrificios. Nos ha hecho perfectos. Sin embargo, hermanos, cuando ven un texto en Apocalipsis, dice que a Jesús lo ve de pie. O sea, ve 5 textos sentados en lugares celestiales y en Apocalipsis dice que lo ve de pie. ¿Por qué lo ve de pie, hermano? Claro, lo ve de pie como sacerdote, porque cuando hay una iglesia que le clama a Jesús como sacerdote, lo pone de pie para interceder de día y de noche por aquellos que le buscamos. Gloria al Señor. Jesús está de pie intercediendo por nosotros, aleluya, y así lo hará eternamente, porque tenemos un sacerdocio eterno. Bendito sea tu nombre, Jesús, que lo alabo, lo glorifico, lo ensalzo. Sí, hermanos. Por tanto, no dudes. Hay un sacerdote, hermanos, junto al Padre que intercede, que ahí está de día y de noche por nosotros. Aleluya. Su sacerdocio es eterno y será para siempre. Bendito sacerdote según el orden de Melquisedec, bendito Cordero inmolado, bendito Rey de gloria que gobernará en el milenio, Rey de reyes y Señor de señores, bendito hombre representativo que al mismo tiempo es Dios y hombre a la vez. Bendito sea Dios por todos los siglos. La obra de Cristo ha sido perfecta, por tanto a Él sea la gloria, el honor y toda pleitesía. Que Dios me los bendiga como para mí deseo. Pues Dios te bendiga, que es una bendición de verdad haberte escuchado en estos 2 programas que el Señor te utilizó de una manera maravillosa, sencilla, explicando este gran tema que hemos podido desarrollar en estas preguntas para hacer un poco, para que la gente tenga un poco conciencia de cada cosita de una manera breve, pero que al final mucha gente me está diciendo que es una manera un poco más fácil de entenderlo y que captemos un poco con más claridad estos temas, desarrollándolos así de esta manera. Es algo que el Señor nos ponía para hacer y es
lo que intentamos hacerlo, hermanos. Ya saben que a veces tenemos equivocaciones y nos saltamos alguna pregunta, pero estamos en directo. Pero yo creo que todo lo que se ha dicho nuestro hermano, tenía grandeza en cada una de las frases y explicaciones que nos decía, y para mí satisfecho.